En enero pasado, Aicana, una adolescente cabaiguanense de tan solo 16 años de edad, ingresaba en el servicio de terapia intensiva del Hospital Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus. Una batalla que llevó 46 días y afortunadamente, pues en esa batalla triunfó la vida. Tengo a mi lado a la doctora Mayelín Durán Romero, especialista de segundo grado en terapia intensiva, más de 20 años dedicado a esta especialidad y artífice de este milagro, salvarle la vida a Aicana. Doc, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué hace este caso de Aicana tan especial o tan diferente de otros casos? Aicana, lo primero es que es una adolescente, tiene 16 años, que no es lo habitual que ese tipo de pacientes se ingresen en nuestro servicio, porque eso ingresa en el hospital pediátrico. Ahora, en el contexto de la maternidad, sí, nosotros somos los que ingresamos a partir de esa edad. En cualquier edad del embarazo, nosotros lo ingresamos independientemente de la complicación que pueda tener. Ahora, ¿qué pasó con Aicana? Aicana se ingresa con una infección después de un parto normal, de la herida quirúrgica que se hace para facilitar el trabajo de parto. Esa herida se infectó con gérmenes, con estafilococo, que es un germen que es muy agresivo, que provoca afectación sistémica. Ya cuando ella llegó a nosotros, llegó ya con manifestaciones de extensión sistémica de la infección. Ya en menos de 24 horas hubo que intubarla y ventilarla. O sea, eso quiere decir que no respiró bien y hubo que conectarle un respirador artificial. Así estuvo con nosotros 30 días ventilada. Ya ella se diagnosticó, bueno, independientemente a la sepsis puerperal, que hubo necesidad de llevarla al salón de operaciones de urgencia y hacer una histerectomía total para eliminar la causa primaria de la infección. Ahora, cuando hablamos de histerectomía, para que las personas sepan, ese término se emplea es cuando se retira el útero con los ovarios y las trompas, o sea, en el caso de histerectomía total abdominal. O sea, que esta adolescente de tan solo 16 años no podrá volver a tener hijos en el futuro. No va a tener hijos en el futuro. Pero fue necesario este paso para salvarle la vida. Exactamente. Cuando ocurre este tipo de infección, si no se hace ese proceder, o sea, esa cirugía, porque ya cuando ella llegó tenía manifestaciones secundarias de ese foco primario. O sea, ya le diagnosticamos un problema pulmonar severo, pero un problema secundario a punto de partida de la infección puerperal. Ese paso había que darlo en las condiciones que se dieron, que inicialmente hubo cierta disfunción miocárdica, o sea que los cardiólogos estuvieron ahí presentes con nosotros, pero hubo que hacer esa cirugía, que todo salió bien. Ya después de ahí, el problema abdominal se resolvió, no tuvo más complicaciones intraabdominales, pero sí el problema fundamental fueron los pulmones. O sea, el estafilococo que entró por la herida del parto llegó hasta los pulmones. Llegó hasta los pulmones. E hizo colapsar prácticamente la respiración. Exactamente. Hizo una bronconeumonía severa por estafilococo, con múltiples radiografías, que le hicimos tomografía, donde es la imagen típica del estafilococo, valorada en conjunto por los neumólogos, por el grupo de tórax. Ahí entonces microbiología también con nosotros, porque se tomaron muestras de cultivo durante la cirugía. Incluso cuando ella llegó de la herida de la rafia, se le tomaron muestras que ya sabíamos que era un estafilococo. Sí. Y los antibióticos entonces estuvieron en correspondencia con el resultado microbiológico, lo cual nos ayudó de forma considerable, porque no estábamos ya poniendo el tratamiento específico para los gérmenes que tenían. Ahora, hubo que abrir el tórax incluso de esta adolescente, de esta paciente, y limpiar los pulmones. Evolutivamente las radiografías de tórax no mejoraban, y entonces se diagnosticó un empiema. Un empiema es la colección de pus que existe entre el pulmón y la pared del tórax. Ese espacio ahí de la pleura se llena de pus y se llama empiema. Ella, lo peculiar fue que hizo un empiema bilateral. De ambos pulmones. De ambos pulmones. Eso no es frecuente. Nosotros estamos habituados a ver un paciente que hace una neumonía y que hace un empiema unilateral. Pero ella lo hizo bilateral. Siempre el pulmón derecho más afectado que el izquierdo. Ahí bueno, como ya dijimos, se discutía en colectivo, con el director del hospital siempre presente, como un miembro más del equipo, con los neumólogos, con el cirujano de tórax, con asesoría de otras provincias y con la Dirección Nacional de Salud. Y ahí, bueno, se decidió inicialmente hacer pleurotomías bilaterales. Las pleurotomías son sondas que se ponen en el pulmón para drenar todo ese líquido que estaba ahí, que ese líquido está séptico, está contaminado.
y también para prevenir, porque esos pulmones por el estafilococo se llenan de cavidades, de bulas, que eso se rompen y pueden hacer entonces neumotora, que es cuando el pulmón colapsa y entonces ya esas sondas se pusieron. Pero progresivamente nos dimos cuenta que no existía mejoría y que se imponía hacer una toracoscopía, que eso es una cirugía de tórax. Una toracoscopía que se hizo de forma heroica, en condiciones precarias, donde la sepsis evidentemente no estaba controlada, donde había que manipular un pulmón, porque se hizo del pulmón derecho, que era el que estaba peor, pero que el pulmón izquierdo también estaba afectado. Eso necesita un manejo anestésico importante, porque tienes que dejar de ventilar el pulmón sobre el cual vas a trabajar, y el otro pulmón es el que tiene que asumir todo el control de la respiración, y eso se hizo sin ninguna dificultad con todo el equipo de anestesia del hospital, sin ningún problema. O sea, fue una batalla detrás de otra para poder salvar la vida de esta joven. Exactamente, ahí en esa cirugía se logró liberar el pulmón, para decirlo de alguna manera, debridar toda la cavidad pleural, que eso estaba lleno de fibrina, de secreciones. Ahí volvimos a tomar muestras de todos esos cultivos, y ahí progresivamente, ya después de eso, ya con traqueostomía también, porque ya cuando se tiene varios días el paciente con respiración artificial, se hace traqueostomía, porque tiene múltiples beneficios. Se le quita el tubo de la boca, ya ella se dejó de sedar, ella estaba despierta, se podía alimentar por la boca, porque otro aspecto importante, ella cuando llegó con un estado nutricional precario, con un sistema inmunológico deficiente, había tenido varias infecciones durante el embarazo, y con todo el equipo el hospital garantizó toda su nutrición, toda la alimentación. Ella la recibimos malnutrida y la logramos trasladar bien nutrida, con todos los parámetros que miden el estado nutricional de un paciente en valores normales. Sí, el hospital asumió la nutrición por completo, la alimentación por completo de esta paciente. Exactamente. Igual que todo el sistema inmune, valorado por inmunología, que también se le puso tratamiento. O sea, la batalla, el trabajo no fue solo de terapia intensiva, no fue solo de los médicos, de los enfermeros de terapia intensiva. Fue de un equipo enorme, al cual le agradecemos que todo el tiempo haya estado con nosotros, al cirujano de tórax, que siempre estuvo ahí en todo momento, a cualquier hora, de día, de madrugada. Aicana se convirtió en un miembro más de nosotros. Ella paralizó nuestra vida personal. Todos vivían en función de Aicana, hay que decir. Manera, estábamos más tiempo en el hospital que en la casa, y cuando estábamos en la casa realmente no dejábamos de pensar en ella. El 14 de febrero creo que le llevaron una sorpresa a esta adolescente, un cake, ¿no? Una torta, tengo entendido. El 14 de febrero le hicimos una panetelita y le hicimos unos regalitos, que ella se puso muy contenta porque era lo que sentíamos. Claro. Para que ella se sintiera estimulada, porque es muy importante la parte psicológica también en este tipo de pacientes, que es una niña que está en un lugar ajeno, que todos son agresiones, lo que tiene a su alrededor. Siempre también tuvimos al psicólogo con nosotros, que tuvo su papel importante, a los fisioterapeutas, porque le comenzamos la fisioterapia precoz, sobre todo la fisioterapia respiratoria. Ella estuvo en terapia intensiva, como le dije, más de 30 días ventilada y más de 40 días. Ella no hizo polineuropatía del paciente grave, que es una complicación que hacen los pacientes con frecuencia cuando están tantos días en terapia intensiva, cuando están malnutridos, cuando tienen infecciones severas. Quizás la edad también ayudó. Claro, la edad es muy importante y no padecía de ninguna enfermedad. Ella se comenzó a movilizar, o sea, movilizarla es sacarla de la cama y sentarla en una butaca. Incluso con el respirador artificial, todavía ya nosotros la sentábamos y le conectábamos el respirador en la butaca, y se le hacían ejercicios por la mañana, por la tarde. O sea, el trabajo fue continuo. Fue continuo, y varias especialidades. Y para que las personas que nos ven conozcan, Aicana la salvó Cuba entera. Se unieron especialistas de varias provincias cubanas a través de videoconferencias para ayudar a la recuperación de esta adolescente. Doc, hablamos de la parte médica, pero en lo personal, ¿qué se siente cuando después de tanto desvelo, de tanto sacrificio, de no estar con tu familia, de renunciar a ir a tu casa, de estar con tu familia para estar junto a esta paciente que lo necesitaba,
Porque sé incluso que el director del hospital estuvo una semana más sin ir a su casa, al igual que hicieron ustedes. ¿Qué se siente cuando se logra salvar la vida de esta paciente? Y usted ve que más allá de todo se logra reincorporar o reencontrar con su hija, con quien no había estado prácticamente. O sea, ella dio a luz, su hija tuvo que entregar a su hija porque no podía cuidarla y estuvo 50 días sin ver a su hija prácticamente. Así mismo. Bueno, esa realmente es la batalla diaria que nosotros libramos, los intensivistas, donde estamos diario luchando entre la vida y la muerte de los pacientes, que después de un trabajo heroico, sacrificado, dedicado, con todo el equipo, uno siempre piensa que el resultado final va a ser el que todos esperamos. Hay veces que no nos pasa eso y por supuesto. Y el paciente fallece. Y el paciente fallece, que nos sentimos extremadamente mal, como si fuéramos su familiar, porque ya los pacientes llegan a ser para nosotros nuestros familiares. Pero en este caso específico, después de más de un mes de batalla, de lucha, de dedicación constante, porque no le puedo decir otra palabra, lo que sentimos fue indescriptible. Es como seguir, nos da fuerzas para seguir luchando, para seguir adelante. La semana pasada le dieron el alta y cuando la vio, sí. la vio cuando egresó, la vio Sí, partir. Le debe haber dolido sí, después, dolido claro, y gustado, ¿no? Que le dieran el alta, pero... Claro. Es una emoción que uno siente porque Sí. vemos el esfuerzo que se hizo todo el equipo, que tuvimos el resultado que todo espera, la familia, ella, nosotros, que se va a encontrar con su bebé, que además es una niña que tiene 16 años, que se va a reincorporar a su vida, a la sociedad nuevamente. Eso realmente lo que se siente es único. Es una satisfacción que no existe ni palabras para describir lo que uno siente y nos da sentido a seguir luchando, a seguir trabajando, a no disminuir en el empeño, en el sacrificio que uno hace con todos los pacientes en el día a día. Yo tuve oportunidad de hablar con Aicana antes de su egreso y me llamó la atención las cicatrices que tenía. O sea, le quedó la cicatriz aquí de la traqueotomía. Imagino que otras cicatrices, por la operación de tórax, la propia del abdomen. Pero ella estaba muy orgullosa de sus cicatrices porque es una muestra de cómo venció. Ella misma me lo decía, ella me decía, yo me sentí más muerta que viva, pero logré vencer y superar este momento. Las cicatrices son como, o sea, que las va a esgrimir con orgullo, muestra de su recuperación, que además todavía le queda una recuperación larga por delante. Claro, ella va a tener una recuperación lenta porque ella va a tener secuelas pulmonares, porque esos pulmones se dañaron de forma considerable. Hay que, bueno, poco a poco ver cómo ella se va recuperando ya definitivamente. Imagino que haya sido un reencuentro enormemente feliz con su hija, que tantos días sin verla. Sí. ¿Podrá amamantarla? No, no creo, porque ya hace más de 50 días, ella se fue de alta del hospital más de 50 días, es difícil, pero bueno, siempre se puede intentar todo, siempre que sea para un resultado positivo. Bueno, agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros. Gracias. Proezas, batallas libradas en nombre de la salud del pueblo, proezas que llevan a cabo médicos tan sencillos como la doctora Mayelín, médicos del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos. Hoy en la multiplataforma Radio Santo Espíritus te contamos esta historia. Síguenos, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube.